Saludos, estimados estudiantes que cursan la materia de filosofía en su versión de la ética del primer año de preparatoria en el Instituto Colima. Hemos estado hablando en las clases anteriores sobre el determinismo y sobre las pruebas de la libertad. En esta clase, o en esta semana, vamos a ver precisamente los límites y obstáculos de la libertad. Es decir, ustedes pues han estado reflexionando sobre si tenemos verdaderamente libertad o todo lo que ya hacemos ya está escrito y por ende entonces al proclamar ontológicamente el panteísmo pues no existe la libertad. Sin embargo, hemos visto las pruebas tomistas y las pruebas psicológicas y las pruebas ontológicas de la existencia de la libertad. Pero pues vamos a ver que no tenemos libertad absoluta, sino que por ser seres materiales, es decir, un ser espiritual sometido a la materia o encarnado en un cuerpo material, pues evidentemente hay obstáculos y límites a nuestra libertad. Vamos a ver que son 5, ¿sí? El primero es la ignorancia, el segundo son las pasiones, el tercero es el miedo, el cuarto es la violencia y el quinto son los trastornos psicológicos. Pero antes, precisamente, vamos a repasar un poquito, ¿verdad? ¿Qué es la libertad? Y entonces, pues, recordando lo que hemos trabajado, tenemos que todo acto verdaderamente libre, pues, implica conocimiento y consentimiento, ¿sí? La intervención de nuestra inteligencia por el conocimiento de lo que hacemos y de nuestra voluntad por el consentimiento de lo que decidimos. Eso es lo que nos hace responsables, es decir, la responsabilidad es lo que nos hace aceptar nuestro deber y asumir las consecuencias. De ahí que por eso exista la libertad, es decir, existe la libertad porque hay responsabilidad. Santo Tomás de Aquino dice que precisamente que la voluntad humana se mueve a elegir necesariamente algo, ¿sí? Entonces, en efecto, algunos movimientos naturales son necesarios, pero no violentos. En efecto, lo violento se opone a lo natural, tanto como a lo voluntario. Entonces, el principio de cada uno de estos dos es interior, mientras que el principio de lo violento es extrínseco, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué dice Santo Tomás? Que sobre la voluntad, y es que el primer principio de movimiento en cuanto al ejercicio del acto proviene del fin. Pero si consideramos a los objetos de la voluntad y del entendimiento, podemos comprobar que el objeto del entendimiento es el primero y principal en el orden de la causa formal, ya que está constituido por el ser y la verdad. El objeto de la voluntad, en cambio, es el primero y principal orden de la causa final, puesto que tal objeto es el bien y bajo él quedan comprendidos todos los fines, así como bajo la verdad se incluyen todas las formas captadas, ¿sí? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, pues que toda la mente humana tiene un objetivo, un fin, y entonces la libertad, precisamente, es la causa formal, ya la hemos visto en clase, la causa formal es precisamente aquello, la forma, lo espiritual, lo que influye en lo material. Y entonces, el entendimiento se va a mover precisamente por el ser y la verdad. O sea, la verdad que es la consonancia entre el objeto y el intelecto. Y pues la voluntad precisamente se va a llevar hacia el bien. O sea que todos los seres humanos deseamos el bien y por eso que nuestra voluntad se ordena hacia eso. Y bueno, regresando a lo primero que dijo Santo Tomás, efectivamente, cuando hay algo violento o algo extrínseco, puede coartar nuestra voluntad. Y ahí donde precisamente los límites y obstáculos de la voluntad son actos violentos que vienen extrínsecamente a nosotros, ¿sí? A veces no los podemos controlar y por esa razón no entra bajo los conceptos de conocimiento ni de consentimiento. Bien, entonces, como seres limitados, nuestra libertad también es limitada, ¿sí? Bueno, aparte, y para poder entrar ya de lleno a los 5 elementos y obstáculos de la libertad, hay que tener en cuenta que estos factores, a pesar de que son violentos y extrínsecos, pueden aumentar o reducir nuestra responsabilidad, ¿sí?
Ya los iremos ir trabajando en la sesión. Bueno, para empezar, tenemos la ignorancia, ¿sí? Que se da bajo 3 especies. Es invencible, vencible y afectada, ¿sí? Bien, entonces la ignorancia es precisamente lo que va a afectar al orden del conocimiento, siguiendo el pensamiento tomista. Entonces, algo que no conocemos puede precisamente coartar nuestra elección libre. Y tenemos la primera, la ignorancia invencible. Esa también se llama ignorancia antecedente, ya que precede al acto de la voluntad. En este tipo de ignorancia, el individuo no se da cuenta de la misma o no puede superarla, ¿sí? Dado que el conocimiento es una condición indispensable para que se dé un acto libre, la ignorancia invencible destruye la responsabilidad. Se trata, en este caso, de un acto involuntario, es decir, de un acto el acto del hombre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de actos humanos y actos del hombre? Bueno, en este caso, la ignorancia invencible es un acto del hombre, ¿sí? Por ejemplo, este puede ser que, un ejemplo concreto, llevamos a un bebé a una cabina de un piloto de avión y el bebé no conoce que si mueve una de esas palancas puede provocar un accidente. Entonces ahí el bebé no tiene responsabilidad porque no tiene conocimiento de esos controles. Vamos a la ignorancia vencible. El individuo sabe que es ignorante, pero no se ha esforzado suficientemente por adquirir los conocimientos que debería tener. La ignorancia vencible no destruye la responsabilidad, pero sí la disminuye. En grado de responsabilidad dependerá el grado de negligencia y de la gravedad de la materia que se trate. ¿Sí? Bueno, en este caso, la ignorancia vencible sí tiene una, una pequeña responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor un médico que receta un medicamento que está a prueba y que no sabe a lo mejor las graves consecuencias sí que pueda tener, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no se ha esforzado en adquirir los conocimientos para poder ver que su ignorancia puede tener consecuencias, ¿sí? En este caso el paciente puede ponerse grave porque no conocía ese medicamento que él está prescribiendo o no tenía la certeza absoluta de los efectos negativos que podía tener. Vamos a la ignorancia afectada. Este tipo de ignorancia se evita deliberadamente el conocimiento, presentando la misma ignorancia como pretexto. El sujeto quiere ignorar para faltar más libremente a la norma. Por tratarse de una ausencia de conocimiento, este tipo de ignorancia disminuye la responsabilidad, por usar la ignorancia como pretexto, la aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este caso, a diferencia de la invencible y de la vencible, la afectada, la persona está siendo ignorante a propósito, ¿sí? Por ejemplo, como cuando dicen, ay, se leen todo el reglamento del colegio y cuando caen en una falta que ya conocían que estaba en ese reglamento, aducen, no, es que yo no había leído el reglamento, yo no sabía, ¿sí? Entonces, ahí la persona tiene responsabilidad porque ya conocía la regla y inclusive está mintiendo para decir que no tenía ese conocimiento y no le castiguen. Sin embargo, esta ignorancia afectada sí tiene responsabilidad completamente, a diferencia de las dos. Vamos al siguiente, que son las pasiones, ¿sí? Efectivamente, las pasiones son aquellos movimientos intensos que surgen del apetito sensible, o sea, de la parte de los actos del hombre, ¿sí? Si la pasión se presenta antes de que nuestra voluntad actúe, se llama pasión antecedente. Si se provoca deliberadamente, se domina pasión consecuente, ¿sí? Bueno, aquí es interesante porque precisamente, ¿qué podemos decir sobre esto, sobre las pasiones? Efectivamente, en esta clasificación que hace Bichir de las dos pasiones, es una. Bueno, si viene antes de que podamos razonar, por ejemplo, el miedo, la ira, por ejemplo, podemos poner un caso de un enojo, ¿sí? Cuando alguien se enoja, precisamente, y nuestra voluntad no puede actuar,
y va y le pega a una persona Y, es antecedente. Si una persona se enoja deliberadamente y entra su voluntad y va y le pega a la persona Y, es consecuente. Entonces, pues efectivamente, las pasiones fácilmente se desvirtúan y arrastran nuestros corceles al mundo de las sombras, donde reinan vicios opuestos a nuestra realización como personas. La ira desbordada, el afán de venganza, la prepotencia, el desenfreno, la lujuria, la ociosidad, los celos desmedidos, la envidia, la avaricia, las toxicomanías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir aquí? Nuestros corceles. Lo que pasa es que en Platón hay un libro que se llama precisamente El alma. Y Platón compara al ser humano, o al alma del ser humano, que va siendo guiada por dos caballos. Un caballo blanco, que representa la pureza, ¿sí? Y el caballo negro, que representan las pasiones desordenadas. Entonces, aquí lo que está diciendo este texto del libro es que a veces cuando nos dejamos llevar, siguiendo el pensamiento de Platón, por la lujuria, por el desenfreno, por la prepotencia, nuestro caballo negro está guiando nuestra alma. Y cuando nos dejamos llevar por la virtud y por el conocimiento de la moral y todo esto, nuestro caballo blanco guía precisamente nuestro caballo, o nuestra alma, perdón, ¿sí? Entonces es interesante porque tenemos que una interpretación muy bonita sobre las pasiones. Sin embargo, también, si tomamos alguna decisión, ya sea con las pasiones antecedentes o con las pasiones consecuentes, tenemos que ver el tipo de responsabilidad. En este caso, ningún tipo de pasión va a disminuir lo que sería la responsabilidad. Bien, vamos al miedo, ¿vale? Entonces, aquí podríamos citar la cuestión 43 del artículo primero y segundo de lo que es el temor, ¿sí? En Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Entonces, bueno, el objeto... Podemos mejor ir a la cuestión 42, al artículo 1. Creo que definiría mejor qué son las pasiones. Entonces, para Santo Tomás, el temor es un miedo de la potencia apetitiva. Ahora bien, la prosecución y la huida son propias del temor, según dice el sexto libro de la Ética. Mas la prosecución es el bien y la huida del mal. Por consiguiente, todo movimiento de la potencia apetitiva que implica prosecución tiene un bien como objeto, mientras que todo movimiento que implica huida tiene un mal como objeto. Luego, implicando el temor una huida, mira al mal primera y directamente como a su objeto propio. Por otra parte, también puede mirar al bien, en cuanto guarda relación con el mal. Esto puede tener lugar de dos maneras. Una, en cuanto por el mal se priva del bien, pues algo es malo por lo mismo que priva del bien. Por consiguiente, al rehuirse el mal por ser mal, síguese que se rehuye porque priva del bien, el cual se prosigue por el amor. Y en ese sentido dice San Agustín que no hay motivo de temer, sino de perder el bien amado. Esto lo dice Santo Tomás en el libro de la Suma de Teología. Y efectivamente, ¿qué quiere decir todo esto que Santo Tomás nos acaba de decir tan maravillosamente sobre el temor o el miedo como una pasión? Bueno, es que el miedo es una turbación interior causada por un mal inminente. Por eso ahí decía Santo Tomás, ¿no? Que es un mal inminente y difícil de evitar. Se trata de un miedo externo y extremo que provoca pánico y pérdida de todo control, ¿sí? Entonces, a veces, en algunos casos, la responsabilidad queda eliminada por el miedo. Vamos ahorita a explicarlo un poquito, ¿sí? El miedo suele disminuir la responsabilidad, a veces también, sin eliminarla, ¿sí? Ya que sí hay un poquito de uso de razón y de conocimiento y voluntad, ¿sí? Entonces, los actos ejecutados por miedo, que es lo que dice ahí Santo Tomás, son una mezcla de actos voluntarios e involuntarios, ¿sí? Son actos que hacemos pero no quisiéramos hacer, ¿sí? En estos casos se debilita el consentimiento,
se divide la mente y se reduce el autocontrol. El miedo en general debe ser considerado en relación con la persona y las circunstancias. Vamos a poner un caso concreto de cómo el miedo puede o no tener consecuencias responsables. Supongamos que están en un 10º piso de un edificio alto y en ese cuarto hay 3 personas. Y una de ellas es una persona anciana que está en silla de ruedas y no puede valerse por sí misma. En esos momentos comienza un terremoto, como el del 2017, y el miedo y el terror, precisamente, van a hacer que los dos que sobran corran y escapen de manera rapidísima y abandonen al anciano desvalido en el 10º piso. Ahí, entonces, ¿qué responsabilidad hay? Pues hay mínima, pero sí hay responsabilidad, porque no pensaron que debían ayudar a la persona de mayor edad a escapar también del terremoto, ¿sí? Ante el peligro. Entonces sí hay responsabilidad, pero un poco disminuida debido a que fue afectada por la mezcla de actos voluntarios e involuntarios. Vamos a la violencia, ¿sí? Efectivamente es una coacción que se ejerce desde el exterior y fuerza al hombre a realizar un acto en contra de su voluntad. La violencia afecta el acto exterior y no puede llegar directamente a la voluntad. Por más violentamente que seamos forzados a realizar determinado acto, ese acto es involuntario, mientras nuestra voluntad se resista. Aunque obliguen a una cajera en un asalto a entregar el dinero del banco, internamente su voluntad no lo quiere hacer. Esta violencia puede presentar diversas formas: amenazas, chantajes, calumnias, torturas, privación ilegal de la libertad, etcétera, etcétera. La responsabilidad disminuye según la gravedad del caso y de la violencia de que se trate. De cualquier forma, nos pueden obligar a hacer determinada acción, pero no pueden hacer que la queramos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que ante un acto exterior que coerciona tu conocimiento y tu voluntad en una toma de una decisión, pues si te están forzando, pues no hay una responsabilidad total, como el caso de la cajera. La cajera no agarraría el dinero y se lo entregaría a cualquier cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que pues eso es propiedad del banco, es propiedad de todos los inversionistas, de los clientes del mismo banco. Entonces, pues una persona en una situación normal, pues no entregaría el dinero. Pero ¿qué pasa si entran unos tipos armados y la obligan a entregar el dinero? Entonces ahí la cajera está haciéndolo contra de su voluntad. Por ende, también la violencia va a limitar su responsabilidad y su libertad. Vamos al último, que son los trastornos psicológicos, ¿sí? Que efectivamente son trastornos funcionales que alteran la iniciativa, la voluntad, la sensibilidad, las funciones psicosensoriales, la asociación de las ideas, la corriente del pensamiento, el carácter, el estado de ánimo y el humor, y la conciencia moral, la conducta y la actividad en general. Estos estados mentales, que afectan en diversos grados la capacidad de la persona para realizar actos libres, se pueden clasificar de dos maneras, ¿sí? Por lo regular, la neurosis y la psicosis. La neurosis, en primer lugar, son trastornos más o menos ligeros, son conscientes y aunque nos afectan y nos hacen sufrir, no repercuten notablemente en nuestro comportamiento social. Las angustias, la ansiedad, la astenia, ¿qué significa la astenia? Bueno, es una fatiga que se da psicológicamente y pues cualquier esfuerzo que uno quiera hacer no lo hace, ¿no? Ciertas fobias, trastornos compulsivos, fijaciones, depresión, etcétera, etcétera, son ejemplos de algunos de los padecimientos, pero pues también van a reducir en mayor o menor grado la responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, por ahí recuerdo una película, no sé cuál película, donde una mujer tenía fobia a las chapas de la puerta. Entonces, ahí supongamos que está un incendio y hay una persona atrapada en una puerta, sí, pero no puede abrir la chapa porque, bueno, está corriendo y podría detener está corriendo para llegar a la puerta
y entonces él, al llegar a la puerta tendría impedimento. Y esta persona que le tiene fobia a las chapas está por fuera del edificio. Entonces no le va a abrir porque tiene una obsesión o un trastorno en cuanto a las chapas de la puerta. ¿Qué va a suceder? Bueno, que va a limitar la salida de la persona que está atrapada en el incendio. Entonces ahí la persona que tiene esa fobia sí tiene responsabilidad, pero no total, debido a que hay una cuestión ahí psicológica que le impide de manera libre y voluntaria ayudar al otro. La psicosis. Son trastornos muy acusados que perturban sensiblemente la conducta social y llegan a eliminar por completo la responsabilidad. Tal es el caso de las diversas manifestaciones y grados de esquizofrenia. Inclusive ustedes deben haber visto series de televisión que son muy famosas de criminales y todo esto, y en algunos casos concretos, a veces a la persona que juzgan no la envían a la cárcel, sino la envían a un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque a lo mejor el crimen que cometió estaba siendo bajo una psicosis, ¿sí? Es decir, la responsabilidad ahí, aunque existe muy levemente, se elimina porque la persona no está controlando sus actos, no está haciendo un acto consciente y voluntario, sino que está siendo operado por cuestiones químicas, por cuestiones de la misma patología que tiene. Entonces ahí su libertad está siendo totalmente aplastada en un sentido. Tiene responsabilidad, sí, porque efectivamente son personas que si cometen un delito se juzgan, pero ya en este caso, en vez de enviarlos a una cárcel normal, pues se les envía a un tratamiento psiquiátrico para ver si hay alguna manera en la que se pueda componer. Bien, bueno, pues estos son los límites y obstáculos de la libertad. En la semana les iremos diciendo las páginas que van a ir resolviendo. Cualquier duda, ahí está la caja de comentarios. Y pues bueno, hasta luego y nos vemos pronto.